bendito Dios. Padre, le damos las gracias, Señor, por este momento. Padre, queremos escuchar de usted, mi Dios. Le pido que me ayude, Señor, en esta tarde a traer el mensaje, Señor, pero que sea por medio de usted, mi Dios. Use mis labios, Señor, que sea solamente palabra suya, mi Dios. Le pido, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que se han reunido aquí en esta tarde, que usted hable a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades, Padre. Le pedimos también por los hermanos que nos miran por medio de las redes sociales, que usted también les bendiga a ellos grandemente, Señor. Nos ponemos en sus manos, Señor, y le damos las gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues traigo un pequeño estudio y va a ser, creo que, de gran bendición, hermanos, porque siempre, ¿verdad?, cuando abrimos la palabra de Dios, pues siempre Dios habla a cada uno de nosotros de diferentes formas, pero sabemos, hermanos, que Dios tiene cuidados especiales para sus hijos y sabemos que Él nos ama y que Él siempre, hermanos, ha estado a nuestro lado, pero que muchas veces nosotros somos los que nos ausentamos de Él. En esta noche, hermanos, quiero que me acompañen en su Biblia. Vamos a ir a Primera de Reyes, hermanos. Y yo le he puesto como nombre a le he titulado Dios siempre bendice. Vamos a ir a Primera de Reyes 17, hermanos. Y voy a leer, hermanos, del 8 al 16. Y quiero que ustedes me sigan con su vista. Primera de Reyes 17, 8 al 16. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Pues podemos mirar, hermanos, todo esto, hermanos, que pudimos leer ahorita, es algo tan importante para
nuestra forma de vivir. Como hay circunstancias, hermanos, de escasez a veces en nuestros hogares, tanto para nosotros mismos como para nuestras familias. Y muchas de las veces, hermanos, con temor y temblor a veces no queremos hacer aquello por el temor, hermanos, de que tal vez no vaya a alcanzar ni para nosotros. Y aquí podemos mirar, hermanos, cómo Dios bendice y cómo lo hizo aquí, hermanos. En estos tiempos, hermanos, de cuando Elías iba a ir a este lugar donde estaba esta viuda, había muchas viudas en esos tiempos en Israel, hermanos. Era una época difícil. Eran épocas de guerra, épocas de una hambruna tremenda que había en esos tiempos, porque no había nada de lluvia, hermanos, y definitivamente pues no había que comer. Y todo esto nos lleva, hermanos, a que tal vez hubo muchos hombres que murieron en la guerra y otros tuvieron que morir de hambre, hermanos, porque tal vez ellos prefirieron darle mejor un bocado a sus hijos, a su esposa, y morir ellos. Y había ciertas circunstancias, hermanos, donde era por eso que había muchas viudas en esos tiempos en Israel. Y podemos mirar aquí la escena que nos enseña Elías, que él, hermanos, batallando y sabiendo, hermanos, que él tenía que obedecer a Dios, porque tal vez él no quería salir tal vez de su confort o de como él estaba, pero había una necesidad, hermanos, también, a pesar, hermanos, de que en ese tiempo sabemos que había una gran revuelta, hermanos, y que tenemos por allí a una mujer que era muy vaga. No sé si ustedes se recuerdan de quién esté hablando. De una mujer que se llamaba Jezabel, que era una mujer que, hermanos, pues ella hacía sus rituales con los dioses paganos y ella no podía pasar a Elías para nada. Ella lo perseguía para que lo mataran. Pero sin embargo, hermanos, pues sabemos que Elías era un siervo de Dios, un profeta de Dios, y pues a él nunca le iría a pasar nada, hermanos, porque él estaba en las manos de Dios. La Biblia nos enseña que pasarían muchas cosas, hermanos, y todo esto lo llevó, hermanos, todavía a un escondite. Ahí mismo nos habla de que fue en el mismo país de ella, pero como estaba protegido por Dios, no pudieron dar con él. Y todo esto, hermanos, nos enseña la palabra de Dios, que pase lo que pase, Dios, hermanos, Él siempre nos va a bendecir. Dice la palabra de Dios allí, hermanos, en el 8, dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora sabemos también, hermanos, que Elías, él ya sabía que él estaba en las manos de Dios y que no había ningún problema el ir a donde Dios lo mandara.
Ya anteriormente él ya había estado en situaciones difíciles, donde podemos mirar ahí en la Biblia también, ¿verdad? Que Dios usaba a los cuervos, dice, para que le llevaran comida. Y tal vez, hermanos, para nosotros a veces las cosas son muy difíciles y no podemos entender la magnitud, hermanos, de qué tan grande es nuestro Dios. Que para Dios no hay nada imposible. Porque, hermanos, si se sabía, hermanos, de que no había comida, no había nada, entonces, ¿de dónde estos cuervos podían ir a traer comida? Pues era, hermanos, porque Dios se las ponía en un lugar donde ellos podían ir y agarrar esta comida y llevársela a Elías. Le daban de comer, le daban agua, hermanos, y él estaba tranquilo. Y de esto, hermanos, yo quiero hablarles de que muchas veces, hermanos, Dios quiere que nosotros estemos tranquilos también. Pero que realmente, hermanos, confiemos en Él. Que tengamos esa confianza en Dios. Porque Dios, hermanos, muchas veces Él ha querido ayudarnos. Y Él ha estado allí, hermanos, para darnos ese sostén, pero nosotros lo hemos rechazado. Por ciertas cosas, hermanos, por timidez tal vez muchas veces, no lo hemos aceptado, hermanos. Pero Dios ha estado allí, hermanos. Aquí podemos ver en estos versículos, hermanos, cómo esta viuda, hermanos, confió. Ella tuvo una gran fe en decirse a sí misma, hermanos, no tengo nada. Y yo sé que yo voy a morir. Pero también yo sé que si le doy a este siervo de Dios algo de mí, Dios me va a bendecir. Y es lo que pasó, hermanos. Ella tuvo fe. Y una de las cosas muy importantes que debemos de tener nosotros siempre, hermanos, es que no se nos olvide, hermanos, que debemos de poner a Dios en primer lugar en todo. Que en todo lo que nosotros hagamos, hermanos, que siempre esté Dios en primer lugar. Eso es lo importante de nuestro vivir. Porque podemos mirar, hermanos, aquí Elías le dice a ella, hermanos, que primeramente, hermanos, que ella vaya y haga primeramente para él y que después haga para ella y para su hijo. Elías sabía, hermanos, que lo que iba a acontecer. Él ya sabía, hermanos, que si esta viuda hacía lo que él estaba ordenando, entonces iba a ser el milagro de lo demás. Y vemos cómo, hermanos, les proveyó. Se habla de que hubo alimento, hermanos, como por 3 años, que ya para ese tiempo, hermanos, ya había pasado la sequía, ya había pasado todo. Ya estaba todo en la normalidad otra vez, ya no había por qué sufrir de hambre, ya había de dónde tomar alimento. Pero era duro que en el momento adecuado ella tuviera fe. La persona designada para hospedar a Elías no es uno de los ricos del pueblo, no era uno de los grandes allí que le iba a dar asilo a él. No, hermanos, se estaba tratando de una pobre viuda necesitada que no tenía nada. Pero allí tenía, hermanos, que ir Elías a esa viuda. Elías tenía que ir, hermanos, a llevar una bendición de parte de Dios a una viuda que estaba muy necesitada, la cual se le da
la capacidad y una disposición de mantenerlo, de darle lo que él necesitaba. En el camino de Dios, hermanos, muchas veces nos vamos a encontrar situaciones difíciles, pero que pase lo que pase, nosotros tenemos que darle la honra y la gloria a Dios. Eso tiene que estar allí en todo momento, hermanos. Y Dios nos ha enseñado, hermanos, que Él, de lo vil y menospreciado, ha tomado, hermanos, para servir. Y aquí podemos ver esto, hermanos. No había riquezas, no había nada de esas cosas tan de mucho valor, pero sí había, hermanos, un puñado de harina y un poquito de aceite y 2 leños para poder hacer algo muy, muy grande para Dios. Y se pudo hacer porque, hermanos, esta viuda, yo me imagino el gozo de ella después de todo este acontecimiento tan grande, después de todo este mirar y que haya llegado, hermanos, la bendición de Dios a ella y ella poder sentir, hermanos, de la presencia de Dios por medio de Elías. Qué grande es esto, hermanos. Algo tan maravilloso, hermanos, que muchas veces tal vez nos haya tocado a nosotros estar pasando por situaciones muy duras, muy difíciles, y que de repente, hermanos, vemos las cosas difíciles y a veces queremos hasta cruzar las manos ya y acabar con aquello, pero nos metemos en la oración, a hablar con Dios y decirle a Dios: mi Dios, estoy en tus manos, tú ayúdame, tú eres todo, y el único que tengo es a ti. Y qué bonito se siente, hermanos, cuando Dios nos soluciona el problema y que volvemos a mirar todo ya a lo normal. Fue un aprieto, hermanos, por un momento muy difícil, muy duro, pero de repente Dios arregla todas las cosas y pone en su normalidad todo, y nosotros ya estamos felices otra vez, contentos, hermanos. Esta es la felicidad, hermanos, que Dios da y que siempre, hermanos, la mera verdad, Dios, hermanos, Él es el único, como esta mujer que tuvo una grande fe. Esa grande fe, hermanos, que tal vez ni siquiera en Israel se había mirado. Dice ahí en el 17:10, dice: entonces, dice, él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Era el principio, hermanos, de una bendición de Dios para una mujer. Y que muchas veces, hermanos, nos hemos mirado nosotros en alguna circunstancia de estas, hermanos, que debemos de aprender también a nosotros ser de bendición para alguien más. Porque muchas veces, hermanos, nos ha tocado tal vez mirar a alguien, hermanos, necesitado, pero por la dureza de nuestro corazón no ayudamos. Y a veces nos gusta mucho usar este refrán que dice que primero mis dientes y luego mis parientes.
Y muchas veces, hermanos, Dios quiere que también nosotros también sacrifiquemos un poquito de lo que tenemos. Tal vez un día, hermanos, no traemos mucho y hay alguien que tampoco necesitamos, hermanos, que llegue a ese extremo de venir a pedirnos, sino que si nosotros vemos la necesidad, nosotros da. Pero también el enemigo siempre está al frente, hermanos, metiéndonos. No, pero si le vas a dar, se lo va a ir a tomar con alcohol, va a ir a drogarse, va a ir a esto y lo otro. Y nosotros mismos ponemos unas trabas al frente para no ayudar. Y eso, hermanos, no le agrada a Dios. Dice Dios que demos y que lo demás a nosotros sigamos adelante. Hagan con ese dinero que nosotros damos, con la ayuda que nosotros damos, lo que sea, hermanos, pero nosotros ya estamos poniendo algo. Nosotros no sabemos, hermanos, muchas veces qué va a hacer Dios con lo que nosotros damos. Pero Dios sí lo sabe. Y tal vez Él pueda hacer grandes cosas. ¿Cuándo llegará, hermanos, el día que le vamos a dar a Dios una oportunidad que nos enseñe que Él siempre bendice? Algún día tiene que haber esa oportunidad, hermanos. Muchas veces, hermanos, Dios ha querido mandar la bendición y a veces hasta se nos tiene, hermanos, que andar rogando. Porque dice Dios, es de la única forma que puede llegar una bendición a ti si tú también bendices a alguien. Y tiene que llegar ese momento, hermanos, en que Dios tiene que andarnos diciendo, ayuda a alguien para que tú recibas también bendición. La palabra de Dios, hermanos, dice ahí en el 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Había un ruego allí, hermanos, para esta viuda, diciéndole, si tú me traes el agua, va a haber bendición para ti. Pero ahora yo quiero que haya mucha más bendición para ti, trayéndome esa torta de pan. Primero, hacerla para mí. Es como si se la estuviera haciendo esta viuda, hermanos, a Dios. Como si esta viuda estuviera agarrando esa torta de pan y diciéndole a Dios, ok, esta torta la voy a hacer y la primera que voy a hacer, esta va a ser para ti. Elías, hermanos, aquí le dice también, hermanos, de que haga una torta pequeña. O sea que Elías, lo que aún a nada Elías, hermanos, pienso yo, que tal vez él no quería una torta de tamaño grande, sino que él dijo, ok, aunque si es una torta, aunque sea de este tamaño, que yo sé que se me va a desaparecer en mis dientes, pero no importa, lo que yo quiero es que me hagas primero a mí esta torta, aunque sea chiquitita así, pero que la hagas primeramente y me la traigas a mí. Para la mujer tal vez haya sido muy una sorpresa muy grande. Es decir, pero pues, ¿cómo le voy a hacer? Pero lo hizo, hermanos. Ella lo hizo y la bendición, hermanos, de Dios llegó a ella. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, dice, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos
morir. Miren qué tan dura estaba la situación, hermanos. ¿Se imaginan cómo estaba ese país en ese tiempo? Que ya iban a comer lo último que había para ya después despedirse y morir. Pero Dios dice, hermanos, no, las cosas no son así. Porque yo he enviado bendición para ti. Y la bendición, hermanos, fue grande. Elías le dijo en el 13, no tengas temor. Esto es, hermanos, muchas de las veces lo que nosotros tenemos que quitar de nosotros. Ese temor. Ese temor que a veces nos ataca y que a veces, hermanos, nos hace sufrir. Pero ese temor es el que nos da la victoria, hermanos, delante de Dios. Porque es lo que dijo Elías aquí. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Y ya que dice, hermanos, después dice, y después harás para ti ya las que tú quieras. Ahorita solamente tráeme la que yo te digo como sea, pero que sea algo para mí. Y ya después tú te regresas y ya vas a hacer una panadería si quieres. Porque cuando ella regresara, hermanos, ya iba a estar el bonche de harina allí, ya iban a estar las de estas vasijas llenas de aceite, ya iba a haber suficiente. Pero, hermanos, miramos la bendición de Dios y esto yo pienso que debería de animarnos a nosotros. A no decaer, hermanos. Cuando estemos pasando por situaciones difíciles, tengamos fe, hermanos, de que Dios va a proveer. Y sabemos, hermanos, que a muchos de nosotros Dios nos ha bendecido grandemente, hermanos. Cuando más difícil está la situación y que nosotros ya lo vemos en lo último, dice Dios, aquí estoy, porque tuviste fe. Si tenemos fe, hermanos, Dios va a proveer. Dios, hermanos, siempre cumple su promesa. Amén. De que Él nunca nos va a dejar, de que Él siempre va a estar allí ayudándonos. A Dios, hermanos, le gusta que lo pongamos en primer lugar en todo. Y que el temor no nos aceche. Que nosotros usemos siempre, hermanos, el venir a Dios en ese momento de necesidad. Poner nuestra carga ante Él. Y después, hermanos, esperar en la bendición de Él. Siempre, hermanos, Dios nos va a llevar a veces a extremos de situaciones donde podamos mirar nosotros lo difícil que es vivir, hermanos, en un mundo pecador. Y que estamos donde definitivamente, hermanos, el diablo se sangolotea en todo momento. Y ahí estamos nosotros, revueltos. Pero una de las cosas que quiere Dios, hermanos, que nosotros no nos involucremos en las cosas de Él. Que vivamos primeramente para Él, hermanos.
Dos cosas muy importantes, principios para nuestra edificación. Primero, hermanos, debemos de ofrecer algo que no nos sea necesario. Porque muchas veces, hermanos, tenemos lo bueno y queremos dar lo malo. Tengo un poquito de carne, pero a ti te voy a dar frijoles. Y Dios sabe qué es lo que quiere, hermanos, de nosotros en ese momento. Dale a Él la carne y tú comete los frijoles. Pero es muy difícil para nosotros hacer eso, hermano. Sería un sacrificio grandísimo. Pero ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer esto yo, Dios? ¿Cómo le voy a dar mi carnita tan sabrosa que está? No puedo. Y dice Dios, pues haz eso. Da algo que no sea necesario. Este es el tipo de regalo que requiere, hermanos, nuestra fe. Esta mujer tenía necesidades personales y familiares, pero ofrendó para sostener el ministerio y la vida de Elías, el profeta de Dios. Entonces, hermanos, Dios le proporcionó abundante provisión a ella. Segundo, esta viuda dio primero su ofrendar activo. O sea que ella, hermanos, sabía que le habían puesto algo muy difícil y que podía morir si aquello no aparecía. Pero ella dijo, Dios proveerá. Y esto fue lo que pasó. El milagroso proceso de la provisión de Dios por espacio de casi 3 años, hermanos, Dios multiplicará su pan. Para ese entonces sabemos que ya, hermanos, había terminado toda esa sequía, todo lo malo que estaba pasando en ese tiempo ya no estaba ahí. Pero Dios, hermanos, Él bendijo grandemente a esta viuda. Y podemos mirar, hermanos, a Elías, un grande siervo de Dios, que sabemos también, ¿verdad?, que a él se lo llevó Dios. Y que en estos tiempos, hermanos, como estamos pasando nosotros también una situación a veces difícil, que también debemos de nosotros poner de nuestra parte para ayudar a los demás. Muchas veces, hermanos, se nos ha dicho de necesidades y a veces nos hacemos los sordos, los que se nos olvidó. Pero hermanos, recuerde que hay una gran bendición de Dios allí. Podemos mirar, hermanos, a hermanos, a hermanas, que no les duele el corazón, hermanos, para dar. Y podemos ver, hermanos, cómo Dios los llena de bendiciones. No les falta, hermanos, nada. Por todos lados, hermanos, les llegan bendiciones de allá, les llega bendición de acá, les llega bendición.
Pero así como ellos están recibiendo, hermanos, así ellos están dando. Pero a ellos no les duele, porque ellos no ponen eso nada en hoy tengo que dar esto y lo están dando y no. Ellos lo están dando, hermanos, con un corazón alegre, un corazón dadivoso. Yo doy esto porque yo sé que Dios me va a bendecir. Muchas veces, hermanos, Dios ha querido eso para cada uno de nosotros también. Pero como no lo tenemos, se nos hace difícil darlo. Pero Dios quiere, hermanos, que nos arriesguemos. Dios quiere que algún día, hermanos, nosotros lleguemos a decir, tenía 100 pesos para ir a comprar comida, pero los necesitaba alguien y se los di. Ahora yo voy a ver cómo le hago para yo conseguir para eso quiere ver Dios de nosotros, hermanos. Que un día lo único que tenemos, que lo demos, porque Dios quiere mirar eso en cada uno de nosotros, hermanos, para Él llenarnos de bendiciones a nosotros. Es algo muy difícil, hermanos, y yo lo entiendo, que es difícil hacerlo, pero necesitamos entender, hermanos, que Dios quiere ese sacrificio. Y si nosotros lo hacemos, hermanos, también nosotros vamos a tener mucha bendición de parte de Dios. Si con lo poquito que hacemos, hermanos, Dios nos bendice, ¿se imagina si tuviéramos más fe? Les aseguro que Dios nos llenaría de muchas bendiciones, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, Padre, le damos las gracias, Señor, por sus ricas bendiciones que siempre nos da, mi Dios. Pero enséñenos, mi Dios, a verdaderamente, mi Dios, dejar aquello que según para nosotros es muy valioso, mi Dios, pero para usted es más valioso que lo compartamos, Señor. Padre, le damos las gracias, Señor, por este momento, Señor. Gran enseñanza, Señor, que nos deja usted aquí en su palabra, para que aprendamos de ello, Señor, y vivamos conforme a como lo hizo esta viuda, mi Dios. Ella no tenía nada, Señor, pero dio lo que tenía. Y usted le bendijo grandemente, Señor. Enséñenos a ser igual, mi Dios, a hacer las cosas como ella lo hizo, Señor. Padre, le damos las gracias, Señor. Gracias por su amor, gracias por su misericordia y gracias, Señor, por lo que usted nos da hasta este momento, a pesar de cómo somos, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser flexibles, mi Dios, a ayudar a los demás, Padre. Te damos las gracias, Señor. Gracias por su amor, gracias por su palabra, Señor, que siempre nos habla y nos enseña, mi Dios, a vivir de una manera que sea adecuada para usted, mi Dios. Te damos las gracias por todo, mi Dios. En Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén.